Capítulo 14. La religión de Israel en la época de los reyes y de los profetas. 113. La monarquía, apogeo del sincretismo. Cuando Samuel llegó a viejo, nombró a sus hijos jueces en Israel. Pero los hijos no siguieron el ejemplo del padre. Los ancianos fueron entonces a verle y le dijeron: nómbranos un rey que nos gobierne, como se hace en todas las naciones. 1 Sm 8:1-5. La monarquía, por tanto, era una institución extranjera. Algunos disconformes no le ahorraron críticas, pues a sus ojos Yahvé era el único rey de Israel. Sin embargo, la monarquía fue considerada desde el primer momento como agradable a Yahvé. Después de ser ungido por Samuel, Saúl recibió el Espíritu de Yahvé, 1 Sm 10,6. El rey, en efecto, era el ungido, Masia de Dios, 1 Sm 24,7-11, 26,9-11,16-23, etc., era adoptado por Yahvé y en cierto sentido se convertía en hijo suyo. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. 2 Sm 7,14. Pero el rey no ha sido engendrado por Yahvé, únicamente es conocido, legitimado, por una declaración especial. 1. Yahvé le otorga el dominio universal, Sal 72,8, y el rey se sienta en su trono al lado de Dios, Sal 72:1-5, 1 Cr 28,5, 29,23, etc. El soberano representa a Yahvé, en consecuencia, pertenece a la esfera divina. Pero la posición única de Yahvé hace imposible la divinización del rey, que es el siervo, por excelencia de Yahvé. El término se aplica 60 veces a David. La ceremonia de la coronación incluye, además de otros ritos, la unción, la proclamación de la realeza y la entronización. 2. Como representante de Yahvé, el rey de Israel, al igual que otros soberanos del Antiguo Oriente, debe asegurar el orden cósmico, Sal 2,10-12, imponer la justicia, defender a los débiles. Sal 72,1 y 6, asegurar la fertilidad de la tierra. Que baje como lluvia sobre el césped. 3. Que abunden las mieses del campo y ondeen en lo alto de los montes. Sal 72,6-16. Reconocemos en estas frases las imágenes tradicionales de un reino paradisíaco que los profetas mesiánicos repetirán con brillantes expresiones. Téngase en cuenta además que la esperanza del rey ideal, el Mesías, está íntimamente relacionada con la ideología regia. La monarquía se interpretó como una nueva alianza entre Yahvé y la dinastía de David, prolongación de la alianza del Sinaí. La originalidad de la ideología monárquica israelita consiste precisamente en esta revalorización de una institución extranjera como nuevo acto de la historia sagrada. 4. Salomón construyó el templo de Jerusalén junto al palacio real, y de este modo asoció el culto del santuario a la monarquía hereditaria. El templo se convirtió en residencia de Yahvé en medio de los israelitas. El arca de la alianza, que hasta entonces había acompañado a los ejércitos, quedó depositada en la oscuridad del Santo de los Santos, Debir. Pero la santidad de Yahvé irradia desde su santuario y sobre toda la tierra desde su templo. Sal 15,1, 24,3, 46,5, 15,31, 4, 48,2, etc. El monte Sión, sobre el que fue erigido el templo, es un centro del mundo. 5. El templo de Jerusalén se convirtió en el santuario nacional y el culto real se identificó con la religión del Estado. La liturgia consiste en ritos expiatorios y de purificación para la colectividad, pero incluye también plegarias públicas por el rey, por su gloria y por el ejercicio de su justicia, que asegura la paz del pueblo y la prosperidad universal. Sal 20, 72. En definitiva, la acción litúrgica renueva las estructuras del mundo. De un mismo modo que el templo fue edificado conforme a un modelo extranjero,
el culto aprovechó también los formularios cananeos. El sincretismo alcanzó proporciones desconocidas hasta entonces, pues la monarquía fomentó la fusión de las ideas y las prácticas religiosas compartidas por las dos capas de la población, los israelitas y los cananeos. Por otra parte, Salomón aceptó los cultos de sus esposas extranjeras y permitió construir santuarios consagrados a sus dioses, 1 Re 11,6-7. Los reyes se consideraban jefes de la religión del Estado. En cambio, estamos poco informados acerca de su función sacerdotal. Cuando el arca fue trasladada a Jerusalén, David actuó como un sacerdote, danzó delante del arca, ofreció holocaustos y sacrificios de comunión a Yahvé y bendijo al pueblo en el nombre de Yahvé Sebaot. 2 SM 6,16-18. También Salomón bendijo a la asamblea con motivo de la dedicación del templo, 1 Re 8,14, mientras que el Salmo 110,4 proclama al rey, sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Pero en otras ocasiones los reyes fueron criticados por oficiar ritos que estaban reservados a los sacerdotes. Es muy probable que el rey desempeñara un papel destacado en las ceremonias expiatorias del Año Nuevo. Por otra parte, algunos salmos parecen relacionados con un rito de muerte y resurrección simbólicas del rey. Podemos suponer, en consecuencia, que existía alguna relación entre la fiesta del Año Nuevo, que implicaría una reactualización simbólica de la creación, y el rito de la muerte y resurrección del rey. 6. A la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos, el reino del norte, o Israel, y el reino del sur, o Judá. Como el arca se quedó en Jerusalén y las tribus del norte ya no tenían acceso al santuario común, Jeroboam, el primer rey de Israel, estableció dos santuarios, uno en Betel y otro en Dan, en los que se adoraba a Yahvé bajo la forma de un becerro de oro, 1 Re 12,28-29. Es posible que las estatuas tauromorfas sirvieran de pedestal al Dios invisible. En todo caso se trata de una influencia cananea que violaba la prohibición de las imágenes, y esta innovación, que rozaba con la apostasía, agravó los motivos de malentendimiento entre los dos reinos. 7. 114. Yahvé y la criatura. Todo un grupo de salmos, los llamados de entronización, exaltan a Yahvé como rey. Es un Rey grande, soberano de todos los dioses, 95,3, Yahvé reina, tiemblan las naciones. Reinas con poder y amas la justicia, tú has establecido la rectitud, tú administras la justicia y el derecho, Sal 99, 1, 4. Pero la idea de la realeza divina no depende de la institución de la monarquía, Dios es Señor del mundo porque lo ha creado. Yahvé derrotó al monstruo primordial, Rahab, Leviatán, el dragón Tanín, símbolo del caos. En su condición de cosmocrátor, Dios reside en el cielo y manifiesta su presencia o su voluntad en los fenómenos meteorológicos, relámpagos, truenos, lluvia. Ya hemos señalado sus atributos contradictorios, véase párrafo 59, fórmula bien conocida para expresar la totalidad. Yahvé dispensa el bien y el mal, da la muerte y hace vivir, abate y ensalza, un SM 2,6 y 6. Su cólera es temible, pero al mismo tiempo se muestra compasivo. Yahvé es santo. Ado, por excelencia, lo que significa que es al mismo tiempo inaccesible y peligroso, pero que otorga la salvación. 8. Creador y Rey del mundo, Yahvé es también juez de su creación. Cuando elija la ocasión, yo juzgaré rectamente, Sal 75,3. Yahvé juzga con rectitud, Sal 96,10. Su justicia, a la vez moral, cósmica y social, constituye la norma fundamental del universo. 9. Yahvé es el Dios vivo, lo que significa que es distinto de los ídolos, espantapájaros de Melonar, que no hablan, hay que transportarlos, porque no andan, Junior 10,5, y también de los hombres, cuyos días duran lo que la hierba, Sal 103,15.
El hombre es también un ser vivo, nefe, puesto que Dios le infundió el aliento, o espíritu, ruá, pero su existencia dura poco. Además, Dios es espíritu, pero el hombre es carne, basar. Esta oposición no implica la desvalorización religiosa del cuerpo, sino que viene a subrayar la precariedad y el carácter efímero de la existencia humana en contraste con la omnipotencia y la eternidad de Dios. La distancia inconmensurable que hay entre estos dos modos de ser se explica por el hecho de que el hombre es una criatura de Dios. Pero al mismo tiempo se diferencia de los restantes seres creados, pues fue hecho a imagen de Dios y reina sobre la naturaleza. La condición mortal del hombre es consecuencia del pecado original, concretamente del deseo de Adán de ser igual a Dios, véase párrafo 59. Los textos bíblicos insisten en la futilidad de la condición humana. El hombre fue tomado del polvo de la tierra y volverá al polvo, GN 3,19. Una larga vida es su mayor bien. Como en tantas otras culturas tradicionales, la muerte es degradante y reduce al hombre a una existencia ulterior de carácter larvario en la tumba o en el Seol. En consecuencia, el muerto queda privado de toda relación con Dios, cosa que para el creyente constituye la más terrible de las pruebas. Pero Yahvé es más fuerte que la muerte, si quisiera, podría arrancar al hombre de su tumba. Algunos salmos aluden a este prodigio: sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa, Sal 30,4. No he de morir, viviré para contar las hazañas de Yahvé. Me escarmentó Yahvé, pero no me entregó a la muerte, Sal 118,17 y sig. Estas son las únicas alusiones a la resurrección de los muertos anteriores a la cautividad de Babilonia, 587 a 538, cuando una parte de la población se vería sometida al influjo de la escatología irania, véase el segundo volumen. 10. Como esclavo o siervo de Yahvé, el hombre debe vivir en el temor a su Dios. La obediencia es el acto religioso perfecto. Por el contrario, el pecado es la desobediencia, la violación de los mandamientos. Sin embargo, la conciencia de la precariedad no excluye la confianza en Yahvé ni el gozo engendrado por la bendición divina. Pero las relaciones entre Dios y el hombre no pasan de ahí. Para la teología del Antiguo Testamento resulta inimaginable la unión mística del alma con su Creador. Al reconocer a Dios como Creador y soberano absoluto, el hombre llega a conocer al menos algunos de sus predicados. La ley, Toure, proclama con exactitud la voluntad divina. Lo importante, en consecuencia, es observar los mandamientos, es decir, comportarse conforme al derecho o la justicia, Sedec. El ideal religioso del hombre es ser justo, conocer y respetar la ley, el orden divino. Como dice el profeta Miqueas, 6,8, hombre, ya te ha explicado lo que está bien, lo que Yahvé desea de ti, que defiendas el derecho y ames la lealtad, y que seas humilde con tu Dios. El pecado hace perder la bendición. Veraca. Pero como el pecado forma parte de la condición humana, y como Yahvé, a pesar de su rigor, es misericordioso, el castigo nunca será definitivo. 115. Job, el justo puesto a prueba. Estimaba un exegeta que, el encuentro del poder y de la bondad resume el modo en que el Antiguo Testamento entiende a Dios. 11. Hay motivos para dudar que todos los lectores del libro de Job estén dispuestos a suscribir este juicio. La historia resulta de una trágica simplicidad. 12. Se trata de la aflicción de un justo, del que Yahvé se sentía muy satisfecho. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Dice Dios a Satanás, el acusador celeste. En la tierra no hay otro como él, es un hombre justo y honrado, religioso y apartado del mal. 1,8. Pero Satanás replica que la piedad de Job se explica por su prosperidad, es decir, por la bendición divina.
Yahvé permite entonces al acusador que ponga a prueba al más fiel de sus servidores. Job pierde sus hijos y su fortuna, abrumado por unas llagas malignas desde la planta del pie a la coronilla, se tendió entre las basuras. Job se lamenta y maldice el día en que nació, pero no se revuelve contra Dios. Se le acercan 3 amigos y, en unos extensos discursos, tratan de convencerle de que el hecho mismo de sus sufrimientos, que tienen el valor de un castigo, prueba que es culpable. En consecuencia, debe reconocer y confesar sus pecados. Claro, Job rechaza la explicación de sus males por la doctrina de la retribución. Sabe que el hombre no lleva razón contra Dios. 9,2, que Yahvé acaba con inocentes y culpables, por igual. 9,22, pero, dirigiéndose a Dios, se atreve a decirle: sabes que no soy culpable y que nadie me librará de tus manos. 10,7. No se explica cómo puede Dios maltratar de modo semejante a su criatura. 10,8-22, pues en ningún momento ha dudado Job del carácter irrisorio de toda existencia humana. ¿Por qué asustas a una hoja que vuela y persigues la paja seca? 13,25, pero no logra identificar la naturaleza de su crimen. ¿Cuántos son mis pecados y mis culpas? Demuéstrame mis delitos y mis pecados. 13,23, 13. Uno de los amigos condena este lenguaje, pues la criatura es pecadora por definición. ¿Cómo puede el hombre ser puro o inocente, el nacido de mujer? Ni aun a sus ángeles los encuentra fieles, ni el cielo es puro a sus ojos. 15,14-15. Claro, Job repite que en su caso no se trata de una decisión personal de Yahvé, cuyo designio no puede entender. 19,6-7. Cuando otro amigo le habla del castigo de los pecadores, Job le recuerda que los malvados, que no sirven a Dios, siguen vivos y prosperan. 21,7-16. Si Job supiera cómo llegar hasta él, entablaría una querella ante Dios, le hablaría de las maldades que quedan sin castigo. Pero Yahvé está lejos, ausente, y es invisible. Caps 23 y 24. Pero Job no abandona su fe y su confianza en Dios, y precisamente por ello afirma que, hasta el último aliento mantendré mi honradez, me aferraré a mi inocencia sin ceder. La conciencia no me reprocha ni uno de mis días. 27,5-6. Pero Job grita y Dios no le responde: te pido auxilio y no me haces caso, espero en ti y me clavas la mirada. 30,20-21. Un cuarto amigo, Eliú, un joven, interviene enérgicamente. Se siente indignado de que Job se haya atrevido a decir: yo soy puro, no tengo delito, soy inocente, no tengo culpa. 33,9. Pues, proclama Eliú, Dios no obra el mal, el Todopoderoso no tuerce el derecho. 34,12, no rechaza al hombre de corazón sincero. 36,5. Después del largo discurso de Eliú, 14. La respuesta de Yahvé decepciona por su tono impersonal. Dios habla, desde el seno de la tormenta. 38,1, en una verdadera teofanía, pero ignora las preguntas de Job. Yahvé se contenta con recordarle su omnipotencia, su obra cósmica, la complejidad del universo, la variedad infinita de las manifestaciones de la vida. Después de evocar las grandes estructuras cósmicas y las leyes que rigen los cielos y la tierra, Yahvé le habla de los leones, de los rebecos y de otras criaturas cuya vida Dios se encarga de asegurar, así como de su proliferación, después de haberlas creado, cada una con su complexión particular y su comportamiento específico. Para concluir, le apostrofa: ¿quiere el censor discutir con el Todopoderoso? 40,2. En vano intenta refugiarse Job en su silencio: me taparé la boca con la mano, he hablado una vez y no insistiré. 40,4-5. En un segundo discurso le explica Yahvé extensamente cómo son la bestia Behemoth y el monstruo Leviatán. En su respuesta demuestra Job que ha entendido el significado secreto de la lección de Yahvé: la existencia misma del universo es un milagro,
el modo de ser del Creador desafía toda capacidad de comprensión, la intención de sus actos permanece inescrutable. Reconozco que lo puedes todo y ningún plan es irrealizable para ti, yo, el que empañó tus designios con palabras sin sentido, hablé de grandezas que no entendía, de maravillas que superaban mi comprensión. Te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos, por eso me retracto y me arrepiento echándome polvo y ceniza. 42, 1,6. En resumidas cuentas, Job se reconoce culpable ante Dios. Inmediatamente le restituye Dios la salud y le aumenta al doble todos sus bienes. Job vivió hasta la edad de 140 años, 42. 7 a 17. Después de 3000 años, este libro febril, enigmático e inquietante nos sigue apasionando. El hecho de que Dios se haya dejado tentar por Satanás turba aún más a las almas ingenuamente religiosas. Pero Job entendió bien la lección, si todo depende de Dios y si Dios es impenetrable, es imposible juzgar sus actos. También será imposible juzgar su actitud para con Satanás. La lección secreta de Yahvé va más allá del caso de Job. Se dirige a todos aquellos que no llegan a comprender la presencia y el triunfo del mal en el mundo. En definitiva, el libro de Job es para el creyente una explicación del mal y de la injusticia, de la imperfección y del terror. Si todo está regido y si todo es querido por Dios, todo cuanto acontece al creyente está cargado de significación religiosa. Pero sería vano, y al mismo tiempo impío, creer que, sin la ayuda de Dios, el hombre es capaz de desentrañar el misterio de la iniquidad. 116. El tiempo de los profetas. Antes se llamaba vidente al que hoy llamamos profeta, Nabí, un Sam 9,9. De hecho, la institución del vidente, Roe, del periodo nómada fue modificada, después de la conquista, bajo el influjo de los Nabiim que los israelitas encontraron en Palestina. Hacia el año 1000 a.C., los videntes, yavistas, como Natán, y los Nabiim aún coexistían, un SM 10,5. Gradualmente se fusionaron las dos instituciones y el resultado final fue el profetismo clásico veterotestamentario. Al igual que los Nabiim, los profetas estaban relacionados con los santuarios y el culto, y se caracterizaban por sus experiencias estáticas. Elías y Eliseo ilustran el periodo de transición, pero sus vocaciones y actividades religiosas anuncian ya el profetismo clásico. Elías aparece en el reino del norte, bajo los reyes Ahab y Ocosías, 874 a 850. Se subleva contra la política de Ahab, que pretendía integrar a los israelitas y a los cananeos concediéndoles igualdad de derechos y fomentando el sincretismo religioso con el culto de Baal y Melgard, que gozaba de la protección de la reina Jezabel, oriunda de Tiro. Elías proclama a Yahvé soberano único de Israel. Yahvé, no Baal, es el que dispensa la lluvia y asegura la fertilidad de la tierra. En el famoso episodio del Monte Carmelo, cuando entabla un duelo con los profetas de Baal sobre quién será capaz de poner fin a la sequía que dura ya 3 años, Elías demuestra la impotencia del dios cananeo para prender fuego en el altar del sacrificio y, en consecuencia, para producir la lluvia. 15. Además, Elías fulmina contra el rey Ahab, que había dado muerte a uno de sus súbditos para apoderarse de su viña, la predicción de una muerte violenta, Unre 21. La fama póstuma de Elías lo aproximó a Moisés. La leyenda supone que fue arrebatado por Yahvé al cielo en un carro de fuego, 2 Re 2,2 y 6. La biografía de Eliseo, discípulo y sucesor de Elías, abunda en episodios maravillosos, véase párrafo Re 2,19 y 6, 4,1 y 6, etc. A diferencia de Elías, Eliseo reúne en torno a sí a un grupo de profetas. Pero a semejanza de Elías, participa activamente en la vida política, comunica oráculos al rey y hasta le acompaña en la guerra, 2 Re 3,11.
Aparte de los adivinos y los visionarios ambulantes, se distinguen dos clases de profetas. El primer grupo está integrado por los profetas cultuales, que permanecen cerca del templo y participan en los ritos al lado de los sacerdotes. 16. Son los profetas de la corte, asociados a los santuarios del rey. Muchas veces predicen al monarca la victoria deseada, véase, por ejemplo, un Re 22. Esta clase de profetas profesionales, de considerables proporciones, comprende también a los que en el Antiguo Testamento son considerados falsos profetas. Mayor importancia tiene en la historia religiosa de Israel el segundo grupo, formado por los grandes profetas escritores, de Amós al segundo Isaías. Estos últimos no proclaman su mensaje como miembros de una profesión, sino en virtud de una vocación especial. No representan a unos clanes o a determinados santuarios ni a los reyes, sino que se proclaman mensajeros de Dios. 17. La vocación viene impuesta por una llamada directa de Yahvé. Como refiere Jeremías, la palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos: antes de formarte en el vientre te escogí, antes de salir del seno materno te consagré y te nombré profeta de los paganos. Junior 1,4 y 6. Isaías, por su parte, vio un día en el templo al Señor Yahvé sentado sobre un trono alto y excelso, rodeado de serafines, y oyó su voz que decía: ¿A quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Isaías respondió: Aquí estoy, mándame. Y Dios le dictó lo que habría de decir al pueblo. Is 6, 1, 10. La llamada es escuchada a pesar de la oposición de los oyentes. Véanse Os 9,7, es 12,21 y 6, pero ocurre a veces que la predicción es interrumpida por la fuerza. Am 7,10 y 6. O por el mismo profeta cuando estima que ha fracasado en su misión. Is 8,16-18. Todos los grandes profetas están sincera y apasionadamente convencidos de la autenticidad de su vocación y de la urgencia de su mensaje. No dudan de que están proclamando la palabra misma de Dios, pues han sentido cómo sobre ellos se posaba la mano de Yahvé o su espíritu. Ruá 18. La posesión divina se manifiesta a menudo en forma de éxtasis. Si bien no parece que sean indispensables la exaltación o el trance estático. 19. Algunos profetas llegaron incluso a ser acusados de locos, como Oseas 9,7, el profeta es un loco, el hombre inspirado desvaría, pero no cabe hablar de una verdadera afección psicopatológica. Se trata de sacudidas afectivas provocadas por la presencia terrorífica de Dios y por la gravedad de la misión que el profeta acaba de asumir. Este fenómeno nos es perfectamente conocido a través de las enfermedades iniciáticas, de los chamanes o las locuras de los grandes místicos de todas las religiones. Por otra parte, al igual que los especialistas de lo sagrado, de las sociedades arcaicas y tradicionales, los profetas están dotados de facultades adivinatorias. 20. Y dan muestras de poseer poderes maravillosos de carácter mágico, resucitan muertos, sacian a las multitudes con cantidades mínimas de alimentos, hacen enfermar a diversas personas, etc. 21. Muchos de los gestos que realizan los profetas tienen un valor simbólico. Elías echa su manto sobre Eliseo, un Re 19,19-21. Por orden de Yahvé rompe Jeremías un cuenco de barro para ilustrar la ruina inminente de Israel. Junior 19,16. Se echa al cuello un yugo para convencer al pueblo de que se somete al rey de Babilonia. Cap 27, 22. Pero independientemente de la fuente de su inspiración, sueño, visión, audición, conocimiento milagroso, etc., lo que en todo caso llegaba a los profetas era la palabra de Yahvé. Estas revelaciones directas, personales, eran interpretadas evidentemente a la luz de su fe profunda y luego eran transmitidas conforme a ciertos modelos tradicionales. Los profetas preexílicos tienen en común el rasgo de que anuncian el juicio de Dios contra Israel. Yahvé enviará a unos invasores sin misericordias para aniquilarlo.
El Señor se servirá de los grandes imperios militares como instrumento de castigo contra su propio pueblo, que le había traicionado. ¿Es posible entrever al mismo tiempo una promesa de esperanza en este juicio terrible? Se ha creído ver en el profetismo veterotestamentario una variante más de la alternancia, tan conocida en el cercano Oriente, entre tiempos de desdicha y tiempos de felicidad, pero no parece que este esquema sea aplicable en todos los ejemplos aducidos. 23. Como más adelante veremos, véase párrafo 118, la única esperanza está en el resto del pueblo elegido que sobrevivirá a la catástrofe. Con ese resto, precisamente se dispone Yahvé a concluir una alianza. 117. Amós el pastor, Oseas el desdeñado. Amós ejerció su ministerio durante el reinado de Jeroboam II, aproximadamente, entre los años 780 a 82 y 753 a 46 a.C. No era un naví profesional, yo soy ganadero y cultivo higueras. Pero Yahvé me arrancó de mi ganado y me mandó ir a profetizar a su pueblo, Israel, 7,14-15. Anuncia que Dios se dispone a juzgar a los pueblos vecinos, Damasco, Gaza y Filistea, Tiro y Fenicia, que han pecado contra la moral. Esto implica que todas las naciones caen dentro de la jurisdicción de Yahvé. Pero Amós fulmina sus oráculos sobre todo contra Israel, el reino del norte contra sus injusticias sociales y su infidelidad religiosa. Los ricos venden al inocente por dinero, tuercen el proceso del indigente, 2,6-7. Pero sus riquezas serán reducidas a polvo, 4,7-11. En vano multiplican sus sacrificios estos pecadores confiados. Amós escucha las palabras de Yahvé y no se cansa de repetirlas: detesto y rehúso vuestras fiestas. Por muchos holocaustos y ofrendas que me traigáis, no los aceptaré ni miraré vuestras víctimas cebadas, 5,21 y 6. Lo que Dios espera de sus fieles es el derecho y la justicia, 5,24-25. Por otra parte, el culto ha sido pervertido por la introducción de elementos orgiásticos cananeos, 5,26, 8,14. Es inútil la veneración puramente externa de los lugares santos, marchad a Betel a pecar, en Gilgal pecate firme, 4,4. Solo podrá salvarlos un retorno a la fe, buscad el bien, no el mal, y viviréis y estará realmente con vosotros, como decís, Yahvé, Dios de los ejércitos. A ver si se apiada Yahvé, el Dios de los ejércitos, del resto de José, 5,14-15, 24. Igual que Amós, Oseas, contemporáneo algo más joven del primero, predicó en el reino del norte. Su vocación y el sentido de su mensaje parecen ir ligados a las vicisitudes de su matrimonio. Pero la interpretación de algunas alusiones que aparecen en el texto de sus discursos es muy controvertida. Según su primer relato, 1,2-9, Yahvé le ordenó casarse con una mujer prostituta que engendró unos hijos a los que él puso nombres simbólicos, incompadecida y no pueblo mío, para proclamar públicamente que Yahvé ya no amaba a Israel y que éste ya no era su pueblo. Según el segundo relato, 3,1-5, Yahvé le ordenó casarse de nuevo, esta vez con una mujer amante de otro y adúltera, como ama Yahvé a los israelitas, a pesar de que siguen a dioses ajenos. Es probable que la primera esposa fuese una mujer que había participado en los ritos cananeos de la fecundidad. En cuanto a la segunda, elegida a pesar de su pasado detestable, debía indicar la actitud benevolente de Yahvé, que está dispuesto a perdonar a Israel. En todo caso, la predicación de Oseas está dominada por la amargura de Dios ante la traición de su pueblo. Israel era la esposa de Yahvé, pero le fue infiel y se prostituyó, es decir, que se entregó a los dioses cananeos de la fecundidad. Israel ignora que la fecundidad es un don de Yahvé, ella se decía, me voy con mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi vino y mi aceite.
Ella no comprendía que era yo quien le daba el trigo y el vino y el aceite, y oro y plata en abundancia, con los que ellos se hicieron sus Baales. 2,7-10. Surge de nuevo, exacerbado, el conflicto irreductible entre Baal y Yahvé, entre una religión de estructura cósmica y la fidelidad a un Dios único, creador del mundo y dueño de la historia. Oseas ataca infatigablemente el sincretismo Baal-Yahvé. Fornican abandonando a su Dios. Sacrifican en la cumbre de los montes y queman ofrendas en las colinas, debajo de encinas y álamos y terebintos de agradable sombra. 4,12-13. Israel ha olvidado su propia historia. Cuando Israel era niño, lo amé, y desde Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. 11:1-2. Estalla la cólera provocada por la incorregible ingratitud. El castigo será terrible, seré para ellos como leopardo, los acecharé como pantera en el camino, los asaltaré como una osa a quien roban las crías y les desgarraré el pecho, allí los devoraré como un león, las fieras los descuartizarán. 13,7-9. De nada sirve el culto puramente externo, porque quiero lealtad, no sacrificios, conocimiento de Dios, no holocaustos. 6,6. Los lugares altos, en los que se celebran las ceremonias sincretistas, serán destruidos. 10,8. No queda otro medio de salvación que un retorno sincero a Yahvé. Conviértete, Israel, a Yahvé, tu Dios, que tropezaste en tu culpa. Decidle, perdona del todo nuestra culpa. 14,2-3. Oseas sabe muy bien que su apostasía es tal que ya no les permite convertirse. 5,4. Pero el amor de Yahvé es más fuerte que su ira. No cederé al ardor de mi cólera, que soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti y no enemigo devastador. 11,9. Yahvé quiere conducir a Israel al desierto y hablar a su corazón. Allí me responderá como en su juventud, como cuando salió de Egipto. Aquel día me llamará esposo mío. Me casaré contigo para siempre, me casaré contigo a precio de justicia y de derecho, de afecto y de cariño. 2,16-21. Será un retorno a los comienzos del matrimonio místico de Yahvé con Israel. Este amor conyugal anuncia ya la fe en la redención. La gracia de Dios no espera la conversión del hombre, sino que la antecede. 25. Añadamos que el simbolismo conyugal será utilizado por todos los grandes profetas que seguirán a Oseas. 118. Isaías, retornará un resto de Israel. No obstante la semejanza de sus respectivas vocaciones, cada uno de los grandes profetas escritores se diferencia por el tono de su vida, por la forma en que asume su destino. Isaías vivió y escuchó la voz de Dios en el templo de Jerusalén en el año 746 o el 740. También su mujer era profetisa y él mismo tuvo discípulos, igual que los Nabim profesionales. 26. Pronunció su último discurso en el año 701. Al principio critica Isaías sobre todo la situación social y moral de los reinos de Judá e Israel. No duda en dirigir sus ataques contra el mismo rey y los altos dignatarios, véase 3,12-15. Anuncia que el juicio de Dios no perdonará a nadie, 2,12-17. Al igual que sus predecesores, declara que el culto no es suficiente, que me importa el número de vuestros sacrificios, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones. 1,11. No sirve rezar, porque vuestras manos están llenas de sangre. 1,15. La única devoción verdadera consiste en practicar la justicia y hacer el bien, aprended a obrar bien, buscad el derecho, enderezad al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda. 1,17. El ataque asirio contra Siria y Palestina introdujo un nuevo elemento en la predicación de Isaías. El profeta vio en estos graves acontecimientos militares y políticos una intervención de Yahvé en la historia. Asiria no es más que su instrumento.
Para Isaías se trata de la venganza de Yahvé, que va a castigar la infidelidad religiosa unida a la injusticia social y al hundimiento de los valores morales. Esta es la razón de que se oponga a la política extranjera del rey. Las coaliciones y las maniobras políticas son inútiles. Solo queda una esperanza, la fe y la confianza en Yahvé. Si no creéis, no subsistiréis. 7,9b. No es Egipto, sino la fe de Yahvé, la que puede servir de ayuda. 31:1-3. Para animar al rey, Isaías anuncia un signo de Yahvé: la joven está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. 7,14. Antes que aprenda el niño a rechazar el mal y escoger el bien, Yahvé obrará muchos prodigios. 7,16 y 6. Este oráculo ha dado lugar a numerosas interpretaciones. 27. La especulación teológica cristiana vio en el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, el anuncio del nacimiento de Cristo. De todos modos, el sentido mesiánico es evidente: Yahvé suscitará en la descendencia de David un rey justo que saldrá victorioso y cuyos descendientes reinarán para siempre. Cuando el rey de Asur invade Palestina, Isaías afirma que ya no es el instrumento de Yahvé, sino un simple tirano insaciable en su sed de poder. 10,5-15. También él, por consiguiente, será aniquilado. 14,24-25. El profeta habla una y otra vez, incansablemente, del poder y la soberanía de Dios, y anuncia el día de Yahvé, en que el Señor juzgará al mundo. 2,12-17. Por eso condena no solo la arrogancia del rey de Asur, sino también los pecados políticos y sociales de Judá, la opresión de los pobres. 3,12-15, el lujo. 3,16-24, y el desenfreno. 5,11-13, la injusticia. 5,17.23, el expolio de las tierras. 5,8-10, pecados que considera como otros tantos actos de rebelión contra Yahvé. 1,23. Condena igualmente a los malos gobernantes. 28,14-22, y a los sacerdotes y profetas cultuales que se burlan de él. 28,7-13. Isaías cree en la invulnerabilidad de Sión. La montaña santa ha sido y seguirá siendo protegida por Yahvé contra los asaltos de todos sus enemigos. 14,24-32, 17,2-14, 29,1-8, etc. Conserva también la esperanza en un resto de Israel, que volverá al Dios guerrero. 10,20-21, 28. Pero la esencia de su mensaje no fue aceptada, y el profeta no oculta su decepción. Su último discurso predice la ruina de las campiñas rientes, de las viñas fértiles. En las casas alegres y la ciudad divertida crecerán zarzas y cardos, porque el palacio está vacío, la ciudad populosa desierta. 32,9-14. 119. La promesa hecha a Jeremías. Nacido en el seno de una familia sacerdotal, Jeremías recibió su vocación en el año 626 y la ejerció, con algunas interrupciones, durante 4 decenios. En un célebre pasaje relata las circunstancias de su elección. 1,1 y 6. Vacilante ante su tarea, invoca su corta edad: mira que no sé hablar, que soy un muchacho. 1,6. Pero el Señor le tocó la boca y le dio fuerzas. 1,9 y 6. Los primeros discursos de Jeremías están dominados por un tema especialmente dramático: la catástrofe inminente causada por un pueblo venido del norte. Armados de arcos y jabalinas, implacables e inexorables. 6,22-23, sería inútil buscar el modelo histórico de estos jinetes salvajes. El pueblo venido del norte es una de las imágenes mitológicas de la destrucción total. Porque la invasión causará la ruina total del país. Miro a la tierra, caos informe; al cielo, está sin luz. 4,23. La reducción al caos será el castigo divino por la infidelidad religiosa.
pero al mismo tiempo servirá de punto de partida para una nueva creación, la nueva alianza que Jeremías proclamará más adelante. Porque Yahvé es misericordioso, y el profeta comunica su llamada: volved, hijos apóstatas, y os curaré de vuestra apostasía. 3,22, véase también 4,1 y 6. En el año 609 muere Josías y le sucede en el trono su hijo Joaquín, que se revela como un déspota odioso al que Jeremías no duda en dirigir sus ataques. En la explanada del templo lanza sus recriminaciones contra todos aquellos, sacerdotes, profetas, pueblo, se dejan engañar por la seguridad ilusoria que les da su actividad religiosa. 7:1, 15, 26,1 y 6. No os hagáis ilusiones con palabras falsas, repitiendo, el templo del Señor. 7,4. En vano acuden al templo los que han robado, asesinado, cometido adulterio, ofrecido incienso a Baal, los perjuros, diciéndose, aquí estamos seguros, pero dispuestos a seguir cometiendo estas abominaciones. Yahvé no está ciego. 7 y 11. El Señor les recuerda la suerte del santuario de Silo, destruido por los filisteos. Andad, id a mi templo de Silo, al que di mi nombre antaño, y mirad lo que hice con él, por la maldad de Israel, mi pueblo. 7,12-13. Jeremías fue encarcelado, y es probable que sin la protección de algunos altos dignatarios hubiera sido condenado a muerte. 26,16. Durante mucho tiempo no tuvo ocasión de hablar en público. 29. La última etapa de la predicación de Jeremías comenzó en el año 595, cuando Nabucodonosor se apoderó de Jerusalén y deportó a una parte de los notables de Jerusalén. El nuevo rey Sedecías preparaba una sublevación con la ayuda de Egipto, pero Jeremías trataba de calmar al pueblo. Encarcelado como traidor, fue liberado más tarde por los babilonios. Poco más tarde marchó a Egipto con un grupo de compatriotas que se expatriaron. Caps. 37-39, dirigió su último discurso a todos los judíos instalados en el país de Egipto. 44.1. A través de su profeta les hacía recordar el Señor todas las catástrofes recientes. Vosotros habéis visto todas las calamidades que envié sobre Jerusalén y sobre las ciudades de Judá, ahí las tenéis hoy, arruinadas y sin habitantes. 44.2. En vano envió Dios a sus siervos los profetas, el pueblo se obstinó en su maldad. 44.4 y 6. Para terminar, Yahvé anuncia una nueva destrucción, también el resto de Judá, que se ha instalado en Egipto será aniquilado. 44.12 y 6. Una de las características del mensaje de Jeremías es su gran número de confesiones y alusiones a sus sentimientos personales. 30. Se atreve a decir a Dios, te me has vuelto arroyo engañoso, de agua inconstante. 15,18. Igual que Job, pregunta, ¿por qué prosperan los impíos y viven en paz los traidores? 12,1. Trata de comprender los caminos del Señor. 31. Sin embargo, a pesar de las catástrofes que predice y que se van cumpliendo, Jeremías no pierde la confianza en la redención, incluso en una nueva creación. Lo mismo que un alfarero, Yahvé puede destruir su propia obra, pero también es capaz de repetirla y aún mejorarla. 18,6 y 6. En efecto, a través de su profeta anuncia Dios una nueva alianza. Mirad que llegan días en que haré una alianza nueva con Israel y con Judá. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 31, 31, 33. Amós esperaba la redención en virtud de un nuevo acto de amor de Dios, que haría posible el retorno de Israel a los días de su juventud. Jeremías se atreve a esperar una regeneración radical del hombre. Porque, el hombre no es dueño de sus caminos. 10,23. Por eso promete el Señor la futura regeneración de su pueblo, les daré un corazón entero y una conducta íntegra, para que me respeten toda la vida, para su bien y el de sus hijos que lo sucedan.
Haré con ellos una alianza eterna, y no cesaré de hacerles bien. 32,39-40. Esto equivale a una nueva creación del hombre, idea que tendrá consecuencias importantes, entre otras. La concepción cristiana de una nueva alianza revelada en el Nuevo Testamento, 32. 120. La caída de Jerusalén. Misión de Ezequiel. No creían los reyes del mundo ni los habitantes del orbe que el enemigo lograría entrar por las puertas de Jerusalén, Lam 4,12. Así grita el autor anónimo de las Lamentaciones, testigo de la caída de Jerusalén en el año 587. Mira, Yahvé, fíjate, ¿a quién has tratado así? ¿Cuándo las mujeres se han comido a sus hijos tiernos? ¿Cuándo han asesinado en el templo de Yahvé a sacerdotes y profetas? 2,20. La catástrofe tuvo consecuencias decisivas para la historia de Israel y para la evolución del yavismo. La caída de la capital religiosa y política significó la desaparición del Estado y el fin de la monarquía davídica. El templo fue incendiado y reducido a un montón de escombros, con lo que cesaron los sacrificios. Una gran parte de la población fue deportada. Babilonia, por otra parte, era una tierra impura, donde no estaba permitido celebrar el culto. El templo fue sustituido por la escuela religiosa en que con el tiempo habría de convertirse la sinagoga. La comunidad se reunía periódicamente para orar, entonar himnos y escuchar homilías. Pero la destrucción del templo había traído consigo el fin de la nación. De ahí que la plegaria por la restauración de la independencia nacional fuera inseparablemente unida a las peticiones por la reconstrucción del templo. 33. Fueron muchos los que en Jerusalén o en el exilio dudaron del poder de Yahvé y adoptaron los dioses de los vencedores. Algunos llegaron a dudar incluso de la existencia de Yahvé. Para otros, sin embargo, la catástrofe fue la prueba suprema de la cólera del Señor, incansablemente predicha por los profetas. Se produjo una reacción indignada contra los profetas optimistas, mientras que los profetas escritores se ganaron la estima y la admiración de que se vieron privados en vida. Pero lo más importante fue que la minoría deportada a Babilonia habría de buscar por otros caminos de la tradición religiosa el apoyo necesario para preservar a Israel, véase el segundo volumen. El último de los grandes profetas, Ezequiel, ejerció su ministerio en Babilonia, a donde había llegado con el primer grupo de deportados en el año 597 hasta el 571. Era sacerdote, lo que explica la importancia que atribuye a la pureza ritual. Para Ezequiel, los pecados, y en primer término la idolatría, habían hecho impuro a Israel. Yahvé llevará a cabo la redención de su pueblo, purificándolo, con un agua pura, 36,25-34. Al principio, Ezequiel estimó que su tarea habría de consistir en un esfuerzo ingrato pero necesario de desmitificación. Era preciso pulverizar las esperanzas de los primeros deportados en la invulnerabilidad de Jerusalén y, a continuación, consolarlos ante la destrucción de la ciudad santa, 35. En esta primera etapa de su predicación anunciaba Ezequiel el fin inminente de Jerusalén, consecuencia inevitable de la infidelidad de Israel. En una alegoría compara, cap 23, a Israel y Samaria, Judá, con dos hermanas que fueron amadas por Yahvé, pero que se prostituyeron en Egipto desde su juventud, y aumentaron luego sus infidelidades con los asirios y los babilonios. Ezequiel vuelve una y otra vez sobre el tema de la mujer infiel a la que, sin embargo, Yahvé se resistía a abandonar por amor a su propio nombre, véase por ejemplo, cap 20. La situación privilegiada de Israel en nada se debe a sus propios méritos, sino que ha sido la elección de Yahvé la que lo ha singularizado entre los restantes pueblos. Si es importante esta interpretación de la catástrofe histórica como una crisis en la unión conyugal de Dios e Israel, más lo es la idea de la omnipresencia de Yahvé. La presencia de Dios no se circunscribe a un lugar privilegiado.
En consecuencia, poco importa que el creyente adore a Yahvé en su patria o en un país extranjero. Lo que importa es la vida interior del individuo y la conducta que observa para con sus semejantes. Ezequiel se dirige más que ningún otro profeta al individuo. 36. Después de la caída de Jerusalén se inicia una nueva etapa en la predicación de Ezequiel, caracterizada por la esperanza en la redención de Israel. Nada es imposible para Dios. Ezequiel ve en éxtasis un valle lleno de huesos, tocados por el Espíritu, aquellos huesos recuperan la vida y se ponen en pie. Así hará el Señor con la casa de Israel. 37, 1, 14. Dicho de otro modo, aunque Israel haya muerto, podrá resucitar gracias a un prodigio divino. En otro oráculo, Cap 36, promete Yahvé el retorno de los deportados, la reconstrucción y la proliferación del pueblo. Pero sobre todo anuncia la redención de Israel: os rociaré con un agua pura que os purificará. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Haré que caminéis según mis preceptos y que pongáis por obra mis mandamientos. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. 36,25-28. Al igual que para Jeremías, también para Ezequiel se trata de una nueva alianza que implica, de hecho, una nueva creación. Pero como la dispersión de Israel ponía en entredicho la omnipotencia y el honor del Señor, Ezequiel explica esta nueva creación por el deseo de Yahvé de santificar su santo nombre, profanado por la casa de Israel en las naciones a donde fue. 36,21. David, príncipe y pastor, siervo, ejemplar de Dios, reinará sobre el nuevo Israel. 37,25 y 6, 34,23 y 6. En el último capítulo describe Ezequiel detalladamente el templo futuro. 37, cuyo modelo contempla en éxtasis, y el culto que deberá celebrarse en el nuevo Israel. 121, valoración religiosa del terror de la historia. No desaparecieron los profetas en los últimos años del exilio ni en la época postexílica, véase el segundo volumen. Pero su mensaje desarrolla lo que podríamos llamar una teología de la salvación, ya esbozada en Jeremías. Ello nos autoriza a enjuiciar ya el cometido del profetismo en la historia religiosa de Israel. Lo que más nos llama la atención en los profetas es su crítica del culto y la violencia con que atacan el sincretismo, es decir, las influencias cananeas, a las que califican de prostitución. Pero esta prostitución contra la que lanzan incesantemente sus invectivas representa una de las formas más difundidas de la religiosidad cósmica. Esta religiosidad cósmica, característica de los agricultores, prolongaba la más elemental dialéctica de lo sagrado, concretamente la creencia en que lo divino se encarna o se manifiesta en los objetos y en los ritos cósmicos. Precisamente este tipo de religiosidad fue denunciado por los seguidores de Yahvé como la idolatría por excelencia, y ello a partir del momento mismo de su penetración en Palestina. Nunca sufrió la religiosidad cósmica ataques tan violentos. Los profetas lograron finalmente vaciar la naturaleza de toda presencia divina. Sectores enteros del mundo natural, los lugares altos, las piedras, las fuentes, los árboles, algunas cosechas, algunas flores, recibirán el calificativo de impuros, ya que fueron manchados por el culto de las divinidades cananeas de la fecundidad. 38. La región, pura y santa por excelencia será únicamente el desierto, ya que allí se mantuvo Israel en una fidelidad perfecta a su Dios. La dimensión sagrada de la vegetación y, en general, las epifanías exuberantes de la naturaleza serán redescubiertas muy tarde en el judaísmo medieval. El culto, y en primer lugar los sacrificios cruentos, también fueron objeto de crítica.
El culto estaba no solo adulterado por ciertos elementos cananeos, sino que el pueblo y los sacerdotes estimaban que la actividad ritual era la forma perfecta de adoración. Los profetas, por el contrario, proclamarán la vanidad de buscar a Yahvé en los santuarios. Dios desprecia los sacrificios, las fiestas y las ceremonias, véanse, entre otros. Am 5,4-6.14-15.21-23 y exige el derecho y la justicia, 5,24. Los profetas preexílicos nunca precisaron cuál debía ser la actividad cultual del creyente. El problema ni siquiera se plantearía hasta que el pueblo retornara a Yahvé. Los profetas no perseguían una mejora del culto, sino una transformación de los hombres, 39. Hasta después de la caída de Jerusalén no propondrá Ezequiel un oficio divino renovado. La desacralización de la naturaleza, la desvalorización de la actividad cultual, en una palabra, el rechazo violento y total de la religiosidad cósmica y más aún la importancia decisiva atribuida a la regeneración espiritual del individuo mediante el retorno definitivo a Yahvé eran las respuestas de los profetas a las crisis históricas que amenazaban la existencia misma de los dos reinos judíos. El peligro era notable e inmediato. El gozo de vivir, estrechamente unido a toda religión cósmica, constituía no solo una apostasía, sino que era ilusorio y estaba condenado a desaparecer en la inminente catástrofe nacional. Las formas tradicionales de la religión cósmica, es decir, el misterio de la fecundidad, la solidaridad dialéctica entre la vida y la muerte no ofrecían ya más que una falsa seguridad. En efecto, la religión cósmica fomentaba la ilusión de que la vida jamás se interrumpe, lo que significaría que la nación y el Estado pueden sobrevivir por encima de la gravedad de las crisis históricas. Dicho de otro modo, el pueblo y los altos dignatarios, pero también los sacerdotes y los profetas optimistas, se inclinaban a asimilar las adversidades de orden histórico a las catástrofes naturales, sequías, inundaciones, epidemias, movimientos sísmicos, etc. Lo cierto es, sin embargo, que tales catástrofes nunca son totales o definitivas, pero los profetas preexílicos anunciaban no solo la ruina del país y la desaparición del Estado, sino que proclamaban también el peligro de aniquilación total del pueblo. Los profetas reaccionaban contra el optimismo político oficial y atacaban a la monarquía davídica por haber fomentado el sincretismo en lugar de instaurar el yavismo como religión del Estado. El futuro que predecían era en realidad algo inminente. Los profetas no cesaban de predicar con vistas a modificar el presente mediante una transformación interior de los fieles. Su interés apasionado por la política contemporánea era de orden religioso. En efecto, la marcha de los acontecimientos parecía capaz de producir la conversión sincera de la nación y, en consecuencia, su salvación, única posibilidad de supervivencia en la historia que le quedaba a Israel. El cumplimiento de las predicciones formuladas por los profetas confirmaba su mensaje y reivindicaba la verdad de que los acontecimientos históricos eran obra de Yahvé. Dicho de otro modo, los acontecimientos históricos adquirían de este modo una significación religiosa, se transformaban en teofanías negativas, en cólera de Yahvé. De este modo revelaban su coherencia íntima, por convertirse en expresión concreta de una misma y única voluntad divina. De este modo, por vez primera, los profetas valoran la historia. Los acontecimientos históricos tendrán en adelante valor por sí mismos, en la medida en que vienen determinados por la voluntad de Dios. Los hechos históricos se convierten en situaciones del hombre ante Dios, y como tales adquieren un valor religioso que nada hasta entonces había podido conferirles. Podemos decir con toda justicia que los hebreos fueron los primeros en descubrir la significación de la historia como epifanía de Dios, y esta concepción, como era de esperar, fue asumida y ampliada por el cristianismo. 40.
Pero hemos de precisar que el descubrimiento de la historia como teofanía no iba a ser inmediata y totalmente aceptado por el pueblo judío, y que las antiguas concepciones sobrevivirían aún por mucho tiempo.